Sí, muchas gracias, Carlos. Y en primer lugar quería agradecer a la Cámara de Productores de Leche por la invitación. También quisiera hacer un agradecimiento al ingeniero Rafa Rodríguez, que fue quien me contactó en representación de la Cámara para proponerme un tema que pudiéramos compartir con ustedes durante esta jornada de charlas de la Cámara del Congreso Nacional. El ingeniero Rafa Rodríguez me propuso hablar sobre un tema sobre evaluación de indicadores técnicos a nivel de fincas. Obviamente es un tema muy amplio y probablemente genera expectativas de parte de los oyentes, que también les agradezco por compartir con nosotros el día de hoy y tener también la paciencia de escucharnos. Y la trataré de tocar el tema de manejo integral de la finca lechera, pues es un tema muy amplio, no se puede tocar todos los puntos, entonces vamos a tratar de aterrizarlo en algunos puntos específicos. En primer lugar, quiero comentarles que la salud de hato o manejo de la productividad, que es el área en la cual nos desenvolvemos como profesional y también como productor de leche, es una actividad que en realidad no es nueva, fue diseñada en los años 60 del siglo pasado y ha ido evolucionando a un concepto que hoy día prácticamente la mayoría lo maneja en nuestro medio, y es un tipo de concepto que es aplicado a todo tipo de actividad. Como ustedes pueden ver, no es específicamente de una finca grande, sino también fincas pequeñas, y también bajo las diferentes modalidades de trabajo que existen, ¿verdad? También nuestro país es privilegiado, como muchos de los de nuestro país, de nuestro continente, donde hay mucho microclima. Entonces, Costa Rica, tenemos sistemas donde hay confinamiento total, no es lo usual, hay confinamiento parcial y hay básicamente un sistema basado en el pastoreo. El clima nuestro existe en zonas de altura, también zonas de bajura, y obviamente los problemas de cada zona son muy particular para cada una de ellas. Básicamente, el concepto más importante, que en algún momento lo tomé del libro del profesor Jos Nordhuizen, él es un holandés que ha venido en varias ocasiones a Costa Rica, me marcó fuertemente en el año 86, por ahí, 1986, porque era una persona que ya estaba enfocado con el enfoque moderno que tenía en la Universidad de Utrecht sobre la parte de salud de hato. Y el concepto lo tomé de un libro de él que publicó sobre crianza de reemplazos, donde básicamente esto es lo más importante. Un finquero gana ingresos a través de un hato de animales sanos. Ustedes estamos hablando de medicina poblacional, si han escuchado de ese término, y no de individuos enfermos, que es usualmente lo que muchos conocen. Se preocupan por un animal enfermo y hay que hacerlo, pero por supuesto que entre más enfermos hay, más nos cuesta dinero. Entonces el enfoque de salud de hato es cómo lograr a nivel de población tener una población de animales sanos. Aquí quiero hacer una reflexión con ustedes que es una base importante para poder saber si ustedes realmente pueden progresar o no con sus fincas. Este trabajo en algún momento lo presentó este holandés, Joseph Driessen, y alguna gente lo conoce porque él ha hecho publicaciones de Cow Signals, publica una serie de libros, y básicamente la pregunta que hay que hacerse sobre el tipo de finquero que es usted es si es un finquero el número uno, que es un finquero básicamente que es muy orientado al bienestar animal, reconoce a sus vacas. Usualmente esto es algo más común en fincas de un tamaño mediano, pequeño. El finquero 2, que es el que actualmente se ve cada vez más, es un finquero tecnológico y empresario. Es un finquero que invierte muy fuerte en todo tipo de equipos, tecnología de punta, instalaciones, protocolos. Se trabaja muy estructurado y la vaca se ve nada más como una unidad de producción, la vaca como tal. Y se trabaja, por supuesto, en grupos de vaca, ¿no? Es muy planificado y obviamente aquí se maneja mucho el tema de números, figuras, para analizar de cómo va la actividad, o sea, se ve como una empresa.
Ese es el concepto más importante, pero a veces se deja de lado las necesidades fisiológicas de las vacas. Probablemente el finquero 1 y 2, si hace una combinación, es el finquero perfecto. Ese es el finquero que va a lograr probablemente obtener los mejores resultados a través del trabajo en su finca como empresa. Y por supuesto el finquero número 3, si no cambia de mentalidad, es un finquero cortacostos, es el que no invierte, es reactivo, de todo se queja. Por supuesto nunca va a pensar en prevención y protocolos, y es un tipo de finquero que va a llamar tardíamente y ese es el que le va a costar resolver y entender. Probablemente es un finquero que si no hace la migración al punto 1 o 2, probablemente sale de la actividad. Uno de los puntos fundamentales y el pilar fundamental de nuestro trabajo diario son los colaboradores de finca, porque muchas veces el finquero es el que va, o el ganadero va a actividades, va a seminarios, va a capacitaciones, pero nuestros colaboradores, excepto los que reciben capacitaciones a nivel de finca o en capacitaciones que ya se hacen en nuestro medio bastante frecuente, orientado a los colaboradores, hace que se pueda lograr realmente conformar equipos de trabajo excelentes y lograr las metas. Acá yo les presento de diferentes fincas bajo condiciones muy diferentes. Unas son muy sencillas, otras son más lujosas, pero en la foto a la izquierda pueden observar que estábamos atendiendo ese parto y posterior al parto estaban preparando la vaca para ordeñarla, para obtener el calostro para esa ternera que extraímos por asistencia de parto. Los muchachos de la foto del centro son los que obtuvieron premios por calidad de leche. Ahí están con la doctora Gabriela Coto de la empresa Dos Pinos, de la cooperativa Dos Pinos, y orgullosos de obtener calidad de leche, y todo es debido a las capacitaciones que se hace con ellos y también que se logre buenos equipos de trabajo. En crianza de terneras, este muchacho se llama Gustavo, que tiene muy buenos resultados en crianza de terneras. Y acá también otros ejemplos que podemos comentar, ¿verdad? Que son a la izquierda Javier, después de la atención de un parto de una vaca con mellizos, que es una parte importante. Lo del centro es en una de las fincas que asisto, que es una sala grande, moderna, pero con excelentes colaboradores. Acá cada uno con su mascarilla por el tema del COVID. Y a la izquierda, en una de las lecherías, tomé este video sobre la muy buena técnica que tiene esta persona para hacer la preparación del ordeño, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los pilares fundamentales para poder realmente lograr buenos indicadores técnicos y también económicos a nivel de finca. Si no se trabaja en esta parte, no vamos para ningún lado. Acá, fue una información que me fue aportada por el ingeniero Héctor León, de su congreso de Aprogalpa en Panamá, donde él presentó una serie de consecuencias de lo que puede ocurrir si hay un mal manejo de finca. Y por supuesto los indicadores así van a ser también. Es muy común ver la ausencia del dueño. Generalmente el ganadero a veces no ve su finca como empresa, ya hablamos de ese tipo de finquero. Y por supuesto los empleados sienten eso y no van a ser tampoco partícipes de ellos porque no ven el interés del dueño. Lo que hablamos de capacitación en los ejemplos anteriores, que es muy importante, y luego muchas veces el exceso de funciones que se le dan a una persona. Entonces el que mucho abarca poco aprieta. Una persona que tiene que hacer una multiplicidad de funciones en una finca muchas veces no está concentrado en trabajos específicos. Y hay un tema muy importante que en las fincas llega a ser fundamental, que es la alta rotación de personal, fincas mal manejadas. Y eso es algo que sí repercute tremendamente, porque usted dedicó a entrenar a esta persona. En el momento que esta persona se va a otra finca, tiene que contratar a otro y volver a entrenarlo, y así sucesivamente. Los resultados muchas veces no son buenos. Y algunos otros puntos aquí que no dejan de ser importantes dentro de esas relaciones. Y mucho de esto que ustedes ven aquí, en el año 86, este profesor Jos Nordhuizen, cuando iba a hacer su tesis de maestría o de PhD, perdón, en Holanda, me decía que él iba a hacer sobre la aplicación de la sociología
y la psicología, pero ante todo la sociología aplicada a nuestro trabajo como ganaderos, como médicos veterinarios, como agrónomos y otro tipo de técnicos relacionados a la actividad ganadera. Yo pensé que qué aburrido era eso y sin embargo es lo más importante de todo lo que hacemos en las fincas para lograr buenos resultados. Por supuesto que hay que hacer para ser más rentables en tiempos actuales y siempre ha sido un tema de la actualidad, es invertir ante todo en el talento humano, en asistencia técnica, es importante el relevo generacional y también, por supuesto, invertir en tecnología para la administración, software diversos. En nuestro medio hay diversos software disponibles, el BAMP es el más común, existe también el Dairy Plan, existe el Smart Dairy y también existe la identificación electrónica como complemento para hacer un buen trabajo a nivel de finca. Pero para utilizar todo esto, se requiere una muy buena gestión a nivel de finca de equipos de trabajo. Igual le agradezco al ingeniero Héctor León por facilitarme esta información resumida de su presentación. Básicamente, el día de hoy me voy a enfocar en estas tres áreas de trabajo. Son tres áreas de trabajo que son muy importantes: etapa de cuna y reemplazos, periodo y seco y transición. Lo voy a mencionar y voy a presentar algunos datos, a pesar de que van a tener una excelente charla con Armando Zúñiga esta semana. Y vamos a hablar sobre algunos parámetros que evaluamos en el área de fertilidad. Básicamente la etapa de cuna y de reemplazos es muy importante porque es el futuro de la finca y hoy día la gente está invirtiendo en muchas cosas. Invierte en semen sexado, invierte en hacer pruebas genómicas, invierten en una serie de herramientas para mejorar en sus fincas. Sin embargo, muchas veces dejan de lado las cosas básicas y hay cosas básicas que no se pueden dejar de lado y por eso las terneras son las más delicadas, especialmente las primeras 2 o 3 etapas de vida, donde cualquier cosa que usted haga mal puede contraer infecciones, enfermedades o morir a consecuencia de ellas o tener un mal desarrollo también, ¿verdad? Entonces, hacer un trabajo en el área de cunas es una de las áreas más sensibles dentro de la lechería si queremos tener buenos indicadores técnicos y también económicos a futuro. Básicamente es increíble, la preñez dura 9 meses y unos días, más 2 años a primer parto, si logran parir a 2 años. Si estamos hablando prácticamente de que usted inseminó exitosamente una vaca o una novilla, vamos a pasar 3 años esperando que podamos ver el resultado del parto de esa novilla. Y está lleno de retos y es bastante largo ese camino donde hay que hacer muchas cosas con mucha precisión. Vamos a ver, los primeros 2 o 3 meses de vida, como se los comenté antes, hay que trabajar fuertemente para poder bajar la mortalidad y la morbilidad a nivel de terneras. Y esta etapa tiene es fundamental para la longevidad y la vida productiva de esa vaca futura. ¿Qué es lo que sucede? Se habla hoy día de términos que ustedes probablemente van a escuchar o los han escuchado con alguna frecuencia en el campo. Ya se habla de epigenética, de cómo hacer las cosas bien, a nivel de manejo en general, el manejo del calostro, a nivel del manejo de la dieta de las terneras en cuna y también el manejo general como tal. Básicamente se habla de un concepto que se llama la resiliencia. La resiliencia es un término que se está usando con alguna frecuencia y es un término que me gusta mucho. Es un término que habla sobre la capacidad de los individuos o grupo de individuos de recuperarse ante la adversidad. En la crianza de terneras, básicamente son bebés que tienen que tener la capacidad de hacer frente a cambios de la temperatura, humedad del ambiente, el nutrición, agrupamiento, exposición a diferentes agentes patógenos y causantes de enfermedades. Y la verdad que son las etapas más difíciles de manejar. Esta es una de las fincas que asisto, que tiene actualmente una ternerera con un manejo y con unos buenos indicadores técnicos que me gusta mucho.
Se las quiero presentar porque fue modernizada y esto generó unos grandes cambios a nivel de los resultados finales. Básicamente podemos hablar de que en la etapa de cunas existen dos problemas principalmente, que son diarreas, que prácticamente abarcan cerca del 60% de las causas de enfermedad y también son una causa importante de mortalidad durante esta etapa de cuna. Especialmente el primer mes de vida, los primeros 15 días son cruciales. En segundo lugar, vienen los problemas respiratorios, pero fincas que tienen una alta incidencia de diarreas también tienen alta incidencia de problemas respiratorios y a veces pueden estar concomitantes. Y algunos otros problemas, pero los dos primeros son los más importantes y generalmente se debe a una mala transferencia de la inmunidad adquirida a través de la madre en el primer día de vida. Básicamente, como se lo estaba comentando, la diarrea son las más frecuentes, las neumonías son los problemas más serios que podemos ver a nivel de fincas. Requieren no solamente una atención muy temprana y oportuna con terapia, sino también requieren muchas veces también repensar cómo es el manejo de la dieta de esos animales en calidad y en cantidad para hacer que estos animales realmente puedan desarrollarse muy bien, especialmente algunas razas como las de la foto. No hay ninguna predilección por la raza Jersey, nada más que tenía estas fotos y videos, pero son una de las más propensas a sufrir de problemas de salud en esa etapa de cuna. Básicamente podemos hablar de los resultados de unos trabajos que hizo el doctor Elizondo de la Universidad de Costa Rica, donde hicieron un muestreo en conjunto con la Cooperativa de Productores de Leche, y no sé si habrá habido alguien externo a la empresa también que haya participado en ello, donde hicieron mediciones de calidades de calostro con el calostrímetro. Lo importante de aquí es que se dieron cuenta que básicamente un 87% de las muestras de calostro eran de buena calidad y solamente un 13% redondeado era deficiente. Aquí podemos ver que el problema principal que arroja este estudio, que hicieron varios estudios, pueden ver las referencias al pie de la tabla, en las diferentes zonas, básicamente, en resumen, un 40% de los animales de las terneras muestreadas no recibían el calostro a tiempo en las primeras 2 horas de vida. Básicamente este fue un estudio con la doctora Melissa Alpizar, año 2016, igual es similar al estudio del doctor Elizondo, nada más que una muestra muy pequeña, pero la tendencia fue similar. Es interesante ver, por ejemplo, aquí en la finca 2, que tiene muy buenas instalaciones, fue la que aportó mayor cantidad de terneras, tiene muy buen manejo de quitar la ternera de la madre en la primera hora, 2 horas de vida. Sin embargo, el calostro se daba tardíamente y lo pueden ver reflejado aquí con los niveles de proteínas en sangre. Y esto nos dice como indicador de que aquí hay un buen área para mejorar. Hoy día, eso ya es otra, esta historia es del pasado. En estas dos fincas se logró mejorar sustancialmente el manejo, pero con este tipo de trabajo de investigación, con evidencia de datos, nos permite mejorar y convencer al dueño y al equipo de trabajo de hacer realmente un compromiso diferente con estos animales. Básicamente, en resumen, podemos decir que los 87% de los calostros son de buena calidad, el 40%, o sea, 4 de cada 10 terneras no lo reciben a tiempo. Estamos hablando de las primeras 2 horas de vida, que eso es muy importante, ya sea que lo hagan a través del chupón o lo hagan a través del alimentador esofágico, que lo pueden ver en el video de la derecha, ¿verdad? Vamos a bajarle el sonido aquí para que no hagan tanta bulla. Y lo más importante es el cambio de manejo, especialmente en fincas que cada vez van creciendo más. Esto se va haciendo cada vez un reto mayor y la gente, como les decía antes, invierte en muchas tecnologías como hacer evaluaciones genómicas, usando semen caro, y eso probablemente va a darnos un mejor resultado haciendo un mejor trabajo con el calostro en esta etapa.
Aquí les quiero presentar, estos son datos extraídos del BAMP, de la misma finca, para que vean cómo puede usted a través de la evidencia de utilizar datos, y aquí vienen los primeros datos que arroja el BAMP. Entonces tenemos en el periodo 2018-2019, vean qué increíble, en las primeras 24 horas, o sea, un 5% de las terneras nacían muertas por atención a destiempo del parto. Prácticamente en los primeros 30 días moría cerca del 8% de las terneras, generalmente a consecuencia de diarreas. Y posteriormente también había una mortalidad importante, donde básicamente era por neumonías. Acá los machos, de manera similar, y realmente tenían una tasa de mortalidad incluso en años anteriores al 2019 que podía ser, incluso en un año tuvieron una cantidad de mortalidad incluso mayor que esta. Vean cómo con cambios de manejo, especialmente el manejo de la madre oportuna, el dar el calostro en las primeras horas de vida, darlo con una buena sanidad, hacerlo con el volumen y calidad a tiempo, cómo esta finca logró en un año, con esos cambios, hacer que bajara la mortalidad prácticamente el primer día de vida a prácticamente 1.6% y en los primeros 30 días en las terneras un 1%. O sea, fue significativo esto. Aquí la mortalidad de 30 a 180 días que fue posterior, eso fue por un tema de manejo nutricional que no tiene que ver con el área de cunas. En BAM debería haber un ítem que separe 30 a 60 días hasta el destete para poder hacer una evaluación de esa etapa y no mezclar etapas posteriores a los 30 días. Y acá en los machos sí no mejoró, pero también hay que tomar en cuenta que se está utilizando semen de carne, que está muy popular ahora, utilizar cruces con carne para lograr no dejar todo el reemplazo de la finca, pero también dependiendo del cruce que se utilice, se puede incrementar la incidencia de distocia y de partos asistidos y las complicaciones, entre ellas es mortalidad. Entonces la mortalidad es un excelente indicador de manejo de las fincas. Aquí solamente les puse un ejemplo de una finca, cómo se logró pasar de un punto A a un punto B con mejores indicadores de desempeño. Acá les va a quedar a ustedes esta tablita, no voy a entrar en detalle en toda la tabla porque es bastante extensa, la tomé del libro del profesor Jos Nordhuizen, que fue publicado en el año 2012, donde prácticamente ustedes pueden hacer esa comparación de cómo está su finca con las metas. Por ejemplo, ya hablamos, el 95% de las terneras deben hacer BIOS, ojalá arriba de eso. Luego, los niveles de inmunoglobulinas medidas a través de un método indirecto, que es las proteínas totales en sangre, en las primeras 24 a 48 horas, es la ventana al tiempo ideal, se puede ampliar un poquito, un par de días más, pero esa es la más objetiva, nos permite saber si realmente están obteniendo o no a tiempo el calostro. Entonces, eso lo pueden evaluar ustedes en finca, y no basarse solamente en el testimonio del colaborador, que obviamente por susto o por la razón que sea va a decir que sí le dio el calostro a tiempo, y muchas veces la ternera quedó con el ternero, con la madre al pie, quedó 1 o 2 días con ella, y los resultados generalmente no van a ser adecuados. Y el destete precoz entre los 2 y 3 meses de edad, obviamente que la mayoría de los animales lleguen al destete. Estamos hablando de una mortalidad en el primer año de vida. Hay gente que habla solo en la etapa de cuna. Yo quisiera que fuera bien estricto, que en el primer año de vida y ojalá hasta los 2 años de vida, ese indicador de mortalidad, que es un indicador bastante bueno, sea menor al 5%. Acá podemos ver también que este dato los tomé del trabajo de Héctor León, del ingeniero Héctor León, donde queremos buscar la mayor rentabilidad. Y se sabe hoy día que las novillas, y vamos a ir ahora a unas etapas más arriba en edades, es que no se debe criar todos los animales
Después está que hay que manejar muy bien el programa de alimentación en calidad y en cantidad. En eso no se puede ahorrar y aquí sí tienen que hacer un buen trabajo con el nutricionista que los asesore para lograr en realidad reducir la cantidad de enfermedades en etapa de cuna, y entre mejor las alimenten, mejor va a ser la expresión, digamos, de la epigenética, y por otro lado también vamos a tener un mejor resultado a nivel de una menor mortalidad. La edad primer parto idealmente debería estar cerca de los 24 meses. En nuestro medio se extiende mucho más arriba. Ahorita vamos a ver un gráfico. Y lo ideal es que se maneje cerca de los 23, 24, 25 meses en esa ventana para obtener las mayores ganancias posibles. Ustedes pueden ver aquí, la tabla la pueden analizar con calma para que ustedes vean la tasa de reposición que tenga el hato, o sea, de reemplazo anual. Ustedes pueden ver perfectamente aquí en la columna de la izquierda cuál es la tasa de reposición del hato, y según la edad de los animales de cuando van a parir por primera vez, que puede ser 36 meses, que es perfectamente factible en nuestro medio, comparado a una finca de 24 meses, vean que una finca con una reposición anual de todo el hato, un 20%, solo requiere, si paren a 24 meses, 44 novillas. Mientras que el hato que llega a parir a 34 o 36 meses requiere prácticamente un 50% más de animales. Entonces, esos son indicadores muy buenos que nos pueden ayudar a visualizar mejor la finca y saber realmente cómo podemos hacer mejoras en diferentes etapas. Vean, por ejemplo, este es un ejemplo de una finca en particular. Aquí tienen que ponerle una coma después de, aquí donde dice 302, no es 302, es 30.2. Y vean comparado en las fincas promedio, benchmarking que se hace a través del BAM, cómo se mantiene cerca de los 30 meses. Esta finca en particular tiene una edad promedio que anda cerca de los 24 meses, a veces sube un poco más, baja un poco más. Entonces ven, 2014 me di la tarea para ver si cambiaba el gráfico y vi realmente que al año 2018, que es el último dato que publica el BAM, en el benchmarking, en indicadores nacionales, prácticamente se mantiene de una manera similar. Lo cual quiere decir que para muchos de los ganaderos que tal vez nos estén escuchando, técnicos, hay un área muy importante acá para mejorar, porque aquí prácticamente hay que ver que en un hato de producción, de cada 100 vacas que usted tiene, probablemente 25 o 30% de esas vacas van a ser primerizas. Entonces, ya vimos en la tabla anterior la cantidad de animales que hay que tener para la reposición, y eso genera una gran presión porque la finca va a depender de su tamaño, de las condiciones que tiene la finca para que pueda manejar esa gran cantidad de animales. Entonces es muy importante lograr cerca de los 24 meses esa edad a primer parto. Ustedes lo pueden ver, este trabajo lo tomé de una tesis que presentaron hace un par de semanas en la Universidad de Gainesville. Ese era un trabajo en el área de reproducción bovina para todos los colegas que tal vez estén conectados en este momento. Y para lograr edades de 24 meses en promedio, hay que hacer un muy buen trabajo con el nutricionista y obviamente con el equipo de trabajo de la finca a nivel nutricional para lograr edades de 14, 15 meses a primera inseminación o monta, y lograr que estos animales realmente lleguen acá a parir de 24 meses. Esta tesis básicamente era el trabajo comparativo, utilizar dos tipos de prostaglandinas en los protocolos de sincronización y compararlos en cuanto al resultado final sobre la ovulación, concepción y eso. Pero para que ustedes vean, este trabajo fue hecho en Estados Unidos, y ellos les dan igual fondos para investigar cómo mejorar, por ejemplo, esa edad a primer parto, la eficiencia de estas fincas. Acá vamos a tener dos tablas que van a ser seguidas, una para la raza Holstein, otra para la raza Jersey, e igual, ustedes pueden aquí utilizar mucha de esta información que es también de la tabla del profesor Josh Nordheisen. Él solo tenía de Holstein, yo adapté la de Jersey posteriormente a ello, y obviamente hay un montón de razas en nuestro medio o cruces de razas
donde hay que extrapolar según la información que se tiene para poder trabajar bien. Pero vean aquí para Holstein igual, la edad primera inseminación, la edad a primer el peso, más o menos un 60% del peso adulto. Hablamos de que prácticamente esperamos una concepción de la novia de mayor del 60%. Todos esos datos se pueden obtener del BAMP, del Dairy Plan u de otro software y que los puede orientar a ustedes a tener un comparativo, cómo están ustedes con respecto a las metas ideales. Por supuesto, en novillas el parto asistido, estamos hablando de una ayuda poca, debe ser menos del 25% y esto hay que registrarlo en el software. Si ustedes no lo registran, que es algo muy común en nuestro medio, los insto a que estén apuntando, llevando datos. Si no llevan eso, no vamos a poder ayudarlos con mejorar los indicadores técnicos. Novillas con distosia, o sea, parto difícil, que ya requiere un trabajo por parte del, probablemente el médico veterinario o de una persona capacitada en finca que pueda por lo menos ayudar con ciertos grados de distosia no tan complicados, ¿verdad? Y la edad primer parto, como les dije aquí, y la edad de primer parto cerca de los 24 meses y que tengan cerca de un 85% del peso adulto. Aquí hay que incluir un dato adicional que no lo metí en la tabla, me disculpo por ello, es la estatura. La estatura es muy importante tenerla también junto con el peso, porque el animal que tiene el mejor peso según las edades y también tiene la mejor estatura, va a ser el animal que probablemente tuvo todas las etapas desde que nació hasta que llegó a parir, un excelente manejo y ese animal va a tener el mejor desempeño futuro y probablemente longevidad y alta productividad en el acto. Este es el dato que yo les decía a nivel de Jersey. Básicamente, obviamente, cambian nada más la información de los pesos, por supuesto, por la diferencia de razas. Y en Jersey, sí, a diferencia de la Holstein, los partos asistidos no es ser más del 15% de todos los partos. Y si acaso las distocias, estamos hablando de partos difíciles, menos del 5%. Y acá igual un 85% del peso adulto y esto igual hay que combinarlo junto con la estatura. Hay maneras simples de medir estatura. El doctor Clemente Cruz en algún momento nos dio un volado interesante donde usted agarra un tubo de PVC de pared gruesa, le pega una cinta de esas de costurera del 1 abajo hasta arriba y con eso usted más o menos a la cruz o atrás en la cadera puede medir estatura y el peso se puede medir o la estimación del peso ya sea con cinta o idealmente con una romana para ver cómo van esos animales. Vamos a saltar ahora a lo que es el periodo seco y de la transición, después de dejar de lado todo lo que es la etapa de indicadores o algunos indicadores importantes en la etapa de crianza de novillas y de terneras. El periodo seco y de la transición es uno de los etapas más importantes. Ahora la transición, todo el mundo es un tema no de moda, sino que es un tema de los más importantes. Es una etapa de las más delicadas de las vacas de leche y es una etapa que requiere mucho trabajo de precisión. También requiere un trabajo muy bueno y hay que agregarle el periodo seco, porque el periodo seco en algunos casos se dejaba de lado y muchas veces en el primer mes del periodo seco se hacen no muy bien las cosas y después se quieren recuperar faltándole 3 semanas para el parto con esa vaca. Básicamente, ¿por qué es un periodo tan importante? Vamos a ver primero acá dos cosas que quería, haciendo un pequeño salto mental, para poder manejar bien el periodo seco y también el periodo de maternidad, quería darles si se puede decir, tip práctico que lo tiene el BAMP, que es algo que nació de una situación que yo viví en 2 fincas, donde pensé que estaban haciendo bien las cosas, y hubo que hablar, conversar con la gente de CRIPAS, con el doctor Juan José Romero y con el ingeniero Rojas, y ellos hicieron una modificación en el BAMP
donde se agregó esta lista de presecado. Es muy importante, porque resulta que en la finca que les estoy mencionando, en el momento que decía secar la fecha tal, el encargado, el colaborador, había entendido que ahí empezaba durante un proceso de 8 a 15 días a secar la vaca. Entonces resulta que esa vaca, en vez de tener un periodo seco de 60 días, tenía un periodo seco de prácticamente solo 40, 45 días. Entonces se metió esta lista de presecado de manera que en ese momento a la persona se le enseña a entender esa columna que está ahí para que pueda hacer ese trabajo de una manera adecuada y la vaca reciba realmente el secado en el momento oportuno y tenga esos 2 meses por lo menos de descanso. Se han hablado de periodos secos más cortos, pero yo creo que se ha vuelto otra vez a hablar de los 2 meses y yo soy partidario de los 2 meses de descanso. Y en el caso de las fechas de parto esperada nos estaba pasando lo mismo. Muchas veces estas listas quedan en manos de personas y a veces hay que verificar que los colaboradores realmente estén pudiendo entender qué es la información que hay ahí. Entonces, esta columna de maternidad, de cuándo pasar la vaca maternidad, usted lo puede configurar para novillas, lo puede configurar para vacas. Ven que aquí abajo hay una novilla y se pasa prácticamente 40, 45 días antes de la fecha de parto programada y en el caso de las vacas alrededor de 3 semanas y un poquito antes de la fecha de parto que está estimado. Entonces eso es muy importante dentro del manejo de la finca, verificar que estas listas se estén manejando correctamente, porque muchas veces lo he visto, digamos, hay excelentes digitadores del programa BAMP, de software, se hace trabajos muy bien hechos en fincas, se deja una serie de listas en fincas, pero a veces se nos olvida como técnicos estar verificando si las personas realmente están haciendo un buen trabajo a este nivel. Pues básicamente también hay otra cosa que es importante que yo les mencionaba aquí, que es el tema que aquí, por ejemplo, aquí en esta lista pueden ver, hay vacas que están preñadas con Angus, Brangus y hay con mellizos, aquí marcado en rojo. Entonces, acá con la ecografía hoy día los colegas que se dedican a hacer eso pueden hacer un trabajo de mayor precisión a nivel de fincas. ¿Por qué es importante? Porque se da la atención oportuna de esos animales a nivel de la finca y estas listas son una tremenda ayuda para poder lograrlo. Y en las cruzadas que vienen con cruces con carne, en este caso Angus o Brangus, o hay otro montón de razas que se están utilizando actualmente, Gyr, Cindy, Charolais, lo que ustedes quieran, muchas veces puede haber complicaciones de parto. Entonces, estas listas de precisión son las que le ayudan al encargado estar pendiente del parto, como el de la foto inicial donde sale Javier con una vaca que parió, que fue asistida con mellizos y que eso venía ya en la lista del BAM, como acá se indica, y entonces ellos ya están más pendientes de ese parto. Básicamente, ¿por qué es importante? Primero porque inicia una nueva lactancia, hay un montón de cambios hormonales y metabólicos. Uno es la alta demanda de calcio para calostro y para la alta producción de leche y hay una etapa de inmunosupresión alrededor de 3 semanas antes y 3, 4 semanas después del parto. Y todo lo que pasa de eventos clínicos durante este periodo son síntomas de una mala inmunidad. Y esto va a variar de finca a finca, porque eso va a depender qué tan bien o qué tan mal maneja usted toda esta etapa de periodo seco, más la etapa preparto y luego el posparto inmediato, ¿no? Entonces, toda esa parte ustedes tienen que trabajarlo junto con sus técnicos y con los colaboradores, con su equipo de trabajo, para lograr buenos indicadores. Básicamente, ¿por qué? Porque es una etapa de mucha exigencia. Los primeros 120 días de lactancia se produce la mitad de la leche, se requiere muchos nutrientes. Vamos a dejar que el ingeniero Armando Zúñiga hable en su charla, que va a ser específicamente el periodo de transición, creo que el 5 de noviembre.
Y luego el 75% de las enfermedades ocurren durante este periodo, entre todo mastitis clínica y subclínica. El doctor Jaime Murillo habló sobre ese tema, no vamos a tocar sobre eso hoy. Sobre indicadores técnicos y qué pueden hacer sobre puntos críticos que se deben de evaluar para poder trabajar bien el tema de incidencia mastitis clínica y subclínica metritis séptica, que es la que ocurre en los primeros 15 días. La retención de placenta, muy importante, o membranas fetales, metabólicas, aquí la hipocalcemia clínica, entre todo subclínica, endometritis, cetosis, desplazamiento y renqueras. Todo esto les sugiero siempre o les pido que siempre apunten todo eso para poder pasarlo eso al software. Si esto no se apunta, ustedes no pueden evaluar la finca qué tan bien, qué tan mal anda. Por ejemplo, la gente sabe que es una retención de placenta, pero no la apunta y usted no sabe si su finca tiene un porcentaje A o un porcentaje B. Y lo mismo desplazamiento abomaso, que es un excelente indicador de manejo nutricional, especialmente durante el posparto inicial, como parte del manejo de la transición. Y si hay una alta incidencia de desplazamiento de abomaso, indica que hay un mal manejo a ese nivel. Y así ocurre con todas las demás enfermedades. Entonces vamos a hablar también de que la novilla tiene que ser un animal que tiene que ser integrado dentro del programa preparto. Como les comenté, en el manejo de la maternidad, ojalá 6 semanas, hay gente que la puede pasar 8 semanas antes, pero no pasarla con muy corto tiempo, porque si no el animal le va a costar mucho adaptarse a los sonidos de la lechería, a los colaboradores, al manejo en sí que se hace, el ir y venir de esos animales de un lado al otro. Si no están acostumbradas al cepo, es un excelente momento para acostumbrarlas. Y como les comenté antes, también la ecografía, hoy día muchos colegas lo están usando, veterinarios, para ver si el animal viene preñado hembra o macho, que nos puede decir que hay un mayor riesgo de distosia. Si viene con mellizos también, y por supuesto si viene con carne también, que no es recomendado en novillas, pero hay gente que lo hace. Entonces ahí hay que tener eso muy en mente, ¿no? Y luego también la incidencia de mastitis clínica en novillas. Es igual, como hablamos antes, todos los datos clínicos deben de ser metidos en el BAM para poder evaluar cuál es la incidencia a nivel de los diferentes grupos de animales de diferentes eventos clínicos y así tomar las medidas del caso a tiempo. Novillas, por supuesto, si hay una alta incidencia, nada más como un tip, se debe usar el secado, sellador interno, es una recomendación. Hay algunas otras, pero esta es una de las que mejor resultado da para bajar la incidencia de ese tipo de problemas. Y básicamente el periodo de transición, que seguro lo van a ver con Armando, revisión de glándula mamaria al parto, donde tenemos varias herramientas, que Jaime habló sobre eso. El doctor Jaime Murillo, condición corporal, llenado físico ruminal, condición de heces, actitud apetito, todo este tipo de datos se deben de llevar y por supuesto monitorear enfermedades más comunes del periparto. Y para los nutricionistas, por ejemplo, el que nos asesora a nosotros, le gusta mucho también ver los datos de grasa, proteína, el MUN en leche, una serie de datos que le ayudan mucho a él para ir monitoreando cómo se comportan las vacas en sí, en sus cómo se están desempeñando las vacas a nivel de producción de leche y también de sólidos. Acá vamos a poner algunas metas que igual ustedes las van a tener de referencia y las pueden utilizar perfectamente para comparar cómo andan sus fincas y llevan bien los datos. Entonces aquí tenemos distocias entre vaca madura y primeriza, la asistencia al parto, entre vaca adulta y primeriza, nacidos muertos, que ya lo hablamos, la hipocalcemia clínica no debería ser menor al 4%, retención de placenta 5 a 10. Hemos visto fincas, me puedo contar el caso de una finca que parían 4 vacas al mes, porque una finca pequeña, y todas retenían placenta, pero como era una vaca cada semana o así, el encargado pensó que eso era normal y que ya sabía manejar terapéuticamente hablando la retención, pero en realidad tenía prácticamente el 100% de las vacas con retención. En una finca grande se vuelve más evidente
Y hay que manejar estos indicadores. La hematitis séptica, que es la que la vaca está triste, está con fiebre alta y ocurre en los primeros días y también requiere una atención, ante todo, buen ojo clínico de la persona que trabaja en esa área supervisando vacas postparto. Igual que la cetosis clínica y la mastitis, que el doctor Jaime Murillo ya habló sobre ello, sobre la mastitis en los primeros 100 días de lactancia, pero no debería ser más del 12%. Y renqueras también menos del 10%, cosa que es difícil en la época de lluvias. Esta incidencia se puede triplicar, cuatriplicar, quintuplicar. Es increíble la incidencia de renqueras y el impacto que tiene a nivel de fincas. Y la gran mayoría de las fincas no apuntan ni llevan datos de renqueras ni de otros eventos clínicos. Entonces es muy difícil objetivizar, excepto lo que usted pueda ver durante el día de la visita. Desplazamiento a bomazo, muy importante, indicador de manejo nutricional en general en el preparto y en el postparto. Muchas veces el ganadero está feliz porque vino el veterinario, le operó la vaca quedó bien, la vaca recuperó razonablemente bien y eso está bien. Hay que corregir el problema, pero este indicador es muy importante porque si la finca tiene una incidencia mayor a eso, hay que revisar todo el programa nutricional y también cómo se está trabajando el manejo nutricional a nivel propiamente de cada uno de los grupos de ordeño. Y por supuesto que animales que tienen este montón de enfermedades que hablamos antes y un mal manejo nutricional van a tener una excesiva pérdida de condición corporal postparto. Fácilmente pierden un punto, medio punto, hasta punto y medio y quedan como realmente una vaca poco productiva, la alta incidencia de enfermedades y entonces obviamente, aunque luego recuperen, pero ustedes pueden ver que este estudio publicado por este doctor Ribeiro, se ve que se reduce la probabilidad de preñez un 30%, también se incrementa la muerte embrionaria y fetal, que uno lo ve en algunas fincas, que hay una alta incidencia de muerte embrionaria y fetal, y también, por supuesto, se aumenta el intervalo entre parto y se da un mayor descarte de animales por infertilidad. Todo eso lo podemos evaluar en diferentes software y saber realmente cómo están nuestras fincas ubicadas con respecto a estos indicadores. Vean, por ejemplo, aquí les puse esta tabla. Aquí tenemos 5 fincas con diferentes cantidades de animales. Ustedes pueden ver. Vean cómo estas fincas tienen todas una concepción arriba del 40%, excepto la finca 3, que tiene una alta incidencia de muerte embrionaria y muerte fetal. Vean que la tasa de inseminación en la finca de alta muerte embrionaria y fetal es la mejor de todas. Y sin embargo, en las otras está razonable. Y la tasa de preñez, que ahora vamos a ver cómo se saca, es un indicador técnico de los más importantes. La tasa de preñez hoy día es como el parámetro de comparación y se saca, ahora lo vamos a ver en cómo se saca la formulita, es el parámetro más importante. Tasas de preñez arriba de 20 se consideraban buenas. Hoy día ya se habla de que ojalá las tasas de preñez estén cerca de 30, como en la finca 5. Entonces, ese tipo de datos ustedes los pueden obtener, en el caso mío, que yo uso prácticamente el BAMP, que es una excelente herramienta, pero el Dairy Plan también lo arroja. Ustedes pueden ver este tipo de indicadores y saber dónde están ubicados. También el porcentaje preñado de vacas y novillas y la relación también es muy importante. Vean que aquí en este caso de esta finca hay un 64% de vacas adultas preñadas, 34% de novillas, también dejan todo el reemplazo que venden. La finca 2 también tiene razonable, tiene un porcentaje muy alto de novillas preñadas, pero también esta finca había vendido una gran cantidad de animales pequeños, entonces claro, se concentró en los animales preñados que no fueron vendidos. La finca 3 vendió una gran cantidad de su reemplazo de tal manera que la relación se bajó. En la finca 4 es una relación más normal y en esta finca sí están usando, por ejemplo, un porcentaje muy importante, cerca del 40%, 50% de las vacas son preñadas con semen de carne.
o sea, para engorde. Quiere decir que aquí hay que saber también ese dato. Y la finca 5, que es en este momento la finca que tiene los mejores indicadores de desempeño, incluso es una de las fincas que tiene de las instalaciones más sencillas que se puedan imaginar y sin embargo tiene unos indicadores técnicos realmente buenos. Todos estos indicadores técnicos, hay gente pues que se da la tarea de sacar números, hay otro montón de parámetros que la gente le gusta utilizar como intervalo entre partos, días al primer servicio, días abiertos, todos están interrelacionados. Entonces la tasa de preñez llega realmente a ser como el parámetro hoy día que usted puede utilizar de una manera sencilla y hacer un benchmarking y compararse para saber en qué punto está ubicado usted. La edad del primer parto, como ya lo hablamos, todas se mantienen en un rango razonablemente bueno, excepto esta finca que tuvo en algún momento algunos cambios de manejo que no fueron los más adecuados e incidió en que los animales llegaran a desarrollarse más lentamente y pasaron de una edad de primer parto que andaba entre 23.5 a 24 meses a 25.1. Actualmente se ha ido corrigiendo y probablemente en algún dato en el futuro este se va a asemejar más a los datos de las fincas que estamos comparando acá. Todos estos datos, como les digo, los arroja el BAM y es una manera muy objetiva de ver ciertos parámetros muy puntuales. Yo a los clientes míos usualmente les paso estos 3 datos nada más: tasa de concepción, tasa de inseminación de vacas elegibles y la tasa de preñez y este otro parámetro y este también. Básicamente son parámetros muy sencillos que podemos evaluar a nivel de finca. Básicamente, ¿cómo se calcula la tasa de preñez? Entonces tenemos acá que tenemos 10 vacas elegibles a inseminar. Vamos a hacerlo bien sencillo. Esto se lo agradezco al doctor Rolando Quesada. Esto era una publicación que ha hecho la empresa con la que él estaba ligado en algún momento. Y es de una manera muy simple para entender. Entonces son 10 vacas elegibles a inseminar en un periodo de 21 días. Quiere decir, son todas las vacas que ya cumplieron el periodo voluntario de espera, que de finca a finca va a variar. Hay fincas que les gusta inseminar de los 45 días en adelante, hay fincas de los 50 y otras de los 60, otras de los 70. Al final va a depender, digamos, del equipo técnico que esté a cargo de ello y también de las condiciones de la finca. Vacas con muy buen manejo, perfectamente a partir del día 50 en adelante se puede hacer un muy buen programa de inseminación. Por ejemplo, acá vemos que de las 10 vacas elegibles, solamente se vieron 5. Es un 50% de tasa de inseminación o detección de celos de vacas elegibles. Y de esas 5 que se vieron, se inseminaron las 5 y solo 2 quedaron preñadas. Es una tasa de preñez de 40%. Y esa tasa de inseminación del 50%, o sea, las 5 que se inseminaron, se multiplica por la tasa de concepción, que resultó ser un 40% entre 100 y le da un 20% de tasa de preñez. Y aquí está lo más importante. Acá ustedes pueden, por ejemplo, puede ser que tengan solo una tasa de concepción 40%. En atos de alta producción es muy usual ver este indicador de tasa de concepción que es como un indicador muy normal. Pero usted sí puede mover la tasa de inseminación a través de protocolos de inseminación a tiempo fijo, que es todo un tema. Se puede hacer diferentes abordajes de una manera, como diría la gente, es una palabra que no me gusta, pero un trabajo más agresivo en la parte reproductiva con tal de lograr que la mayoría de los animales elegibles a inseminar sean inseminados ya sea contra celo detectado o inseminación a tiempo fijo. Entonces ya hoy día en alguna literatura que he consultado más reciente, hablan de tasas de preñez cerca del 40%, arriba del 30 hasta 40%. Ejemplo, usted tiene 100% de estas vacas inseminadas porque le hizo un protocolo y solamente se le preñaron 4, es una tasa de preñez del 40%. Entonces usted puede mover los números que tiene aquí utilizando los números de su finca y de esa manera puede sacar de una manera muy simple esos datos. Acá vamos a ir y saltar ahora a otro dato
que nos arroja el BAMP, que es muy importante, que tiene que ver con el desarrollo de reemplazos y tiene que ver también con el descarte voluntario e involuntario. Fincas con una tasa de descarte involuntario muy alto van a tener un problema de reemplazos, entonces prácticamente tienen que recurrir a todo el reemplazo disponible para poder cubrir esa alta tasa de descarte involuntario. Esto es por enfermedades, por problemas diversos de salud, mortalidad. Entonces, el descarte voluntario, estas fincas que tienen un descarte voluntario realmente alto y un bajo descarte involuntario, son las fincas que usualmente pueden vender animales para otras fincas. Y eso le da una ventaja económica porque este tipo de fincas pueden obtener un ingreso adicional por la venta de estos animales. Aquí pusimos dos fincas de ejemplo. Estos son porcentajes, lo que está aquí en esta tabla. A la izquierda tienen las razones de venta, de mortalidad. Y ustedes pueden ver que en la finca 1, el 63% de estos 114 animales fueron vendidos como reemplazos a otras fincas. Finca 2 solamente fue un 26%. Tuvo una mortalidad del 6%. Y ante todo por un mal manejo durante la etapa de crianza, en la etapa de desarrollo de las novillas, tuvo una alta descarte por valor relativo bajo, vacas que ya están produciendo, jóvenes, por baja producción que prácticamente está interrelacionado, y también animales que no lograron los pesos adecuados durante la etapa del desarrollo de esos reemplazos. Entonces quiere decir que esta finca tiene una tremenda pérdida económica por el descarte de un animal que les costó un montón de dinero, llevarlo hasta 2 años aproximadamente para luego darse cuenta que el animal no es productivo. Problemas de ubres y pezones. En la charla el doctor Jaime Murillo habló sobre un montón de indicadores técnicos interesantes. Una finca no debería tener más del 4% de descarte anual por razones de ubres y pezones. Entonces, esto lo podemos evaluar perfectamente bien y tratar de corregir a través de la asistencia técnica adecuada, con el técnico adecuado en el área de calidad de leche y de ordeño para mejorar estos indicadores. Esta finca, problemas de fertilidad, es un indicador que anda entre un rango aceptable. Por problemas metabólicos también, quiere decir que sí lo manejan bien, cojeras también, otras razones no bien especificado, pero ante todo aquí es donde tenemos indicadores técnicos que prácticamente nos pueden estar afectando la rentabilidad de esa finca, el tener animales que llegan a esas edades, ¿verdad? Y sin que se haya, y que no pueden tener longevidad en el hato, ¿verdad? O sea, animales que tienen que salir prematuramente del hato. Prácticamente para terminar, ¿verdad? La charla, nosotros dentro de todo el trabajo que hacemos con el equipo de trabajo que venimos hablando a lo largo de la charla, que es con los colaboradores, con el dueño de la finca, que estén realmente apuntados, es básicamente enfocados al área de la prevención y donde nosotros realmente tenemos que tener como meta atacar la causa del problema. Y para ver cuáles son los problemas necesitamos evaluar indicadores técnicos y son muchos, indicadores económicos, muchos. En el caso, por ejemplo, de varias de las fincas que asisto, en la propia también, en el caso de la propia, mi esposa, que es colega también, lleva el dato de todo lo que es el programa de evaluación económica, el CICAL, que es un excelente software, junto con Katia, que es de la cooperativa Dos Pinos, y nos ha ayudado mucho a identificar áreas sensibles. El ingeniero Jeffrey Sánchez en la parte nutricional también lleva todos esos indicadores económicos, que es muy interesante para una charla que es importante que ojalá en algún momento se dé también, porque trae un montón de indicadores de desempeño económico y que nos permite tal vez no ver la causa del problema, pero sí nos hace ver de que hay áreas sensibles, tanto que están buenas como áreas sensibles que realmente no andan bien y que tenemos que ver cómo hacemos para mejorar.
Entonces, en el área de la prevención, que es el enfoque principal donde nosotros tenemos que trabajar, es como la meta de un buen programa de salud de finca. Básicamente eso es lo que quería presentarles y quedo agradeciéndoles a todos por su paciencia, por participar en la charla